Bueno, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, antes de comenzar con lo que es el tema de hoy, con los temas de hoy, les quiero compartir algo. Principalmente para que ustedes puedan saber un poco de dónde vienen las actividades o los power que yo les comparto en estos encuentros sincrónicos. Bien, como verán, acá les estoy mostrando lo que es la unidad con la que trabajamos durante nuestra cursada. Bien, y estos son los temas que trabajaremos en esta clase. ¿Todos los temas que están en esta clase? No, yo selecciono, no al azar. Y ustedes tendrán que después, bueno, un poco buscar lo otro, ¿no? Pero me parece que hoy nos toca, ¿sí?, trabajar sobre esta segunda parte de derecho del trabajo, de todo lo que es el derecho colectivo, ¿bien? Donde tenemos todo lo que es el asociacionismo, todo lo que es el sindicalismo, bien, la representación gremial, porque obviamente en la primera unidad hablamos un poco de a quienes se les reservaba esa categoría de representantes, ¿sí? Entonces, está bueno saber un poco a qué nos referíamos. Así que acá lo tenemos. Bien, vamos a ir trabajando un poco sobre esta unidad. Como verán, es una unidad que no es muy extensa, tiene 16 páginas, ¿sí? Así que tenemos de alguna manera como para trabajar un poco y, por sobre todas las cosas, para poder desarrollar una buena unidad, ¿sí? O una buena primera parte de la unidad. ¿Está bien? Bueno, empecemos a hablar sobre evolución, ¿sí? No se preocupen, no sobre la evolución literalmente, sino sobre la evolución, bien, de las asociaciones. Encontramos en esto de la evolución que justamente el asociacionismo obrero representa un proceso, ¿sí? Decimos que es un proceso histórico porque obviamente trasciende y conlleva a cambios en la historia, ¿bien? Mediante la cual los trabajadores dejaron, ¿sí?, de ser simplemente personas individuales que trabajaban y que hacían sus propios reclamos para realizar reclamos colectivos, para realizar primero organizaciones y luego reclamar colectivamente. ¿Por qué? Porque entendieron que no solamente tenían cosas en común, que podían ser trabajar juntos y compartir problemáticas o tal vez estar juntos en un espacio de trabajo, sino principalmente porque habían ciertos abusos o ciertas cuestiones que no solamente repercutían en la economía o en la salud laboral, ¿sí?, y en los derechos de uno o dos trabajadores, sino que solían ser cuestiones que eran más abarcativas. Entonces, comenzaron a organizarse colectivamente, ¿bien?, para defender derechos laborales, ¿bien?, y principalmente plantear, porque esto también tiene que ver con esta categoría histórica de la cual estamos hablando, por cuestiones que están vinculadas con las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo siempre fueron un problema, bien, a resolver por el derecho laboral, porque las condiciones no solamente se plantean como, bueno, que esté ordenado el lugar de trabajo donde yo voy, sino también esto de por qué, o mejor dicho, en qué condiciones son las que yo tengo que trabajar, bien, ejercer o cumplir con mis tareas, bien. Condiciones laborales que no sean, eh, que no sean las adecuadas son las que justamente están más vinculadas con todo lo que son los factores, circunstancias y por sobre todas las cosas normativas que rigen la relación entre un empleado y su empleador o la empresa. Bien, es bastante abarcativo porque la relación del trabajador con el empresario o empresaria incluye no solamente cuestiones que están vinculadas con la remuneración, con el horario y con el tipo de trabajo, sino también van a tener que ver con el entorno físico, la salud ocupacional, ¿sí?, y lo que hoy se conoce como bienestar laboral o bienestar emocional en el trabajo. Entonces, las condiciones, como decíamos recién, son todos estos factores que son económicos, legales, ambientales, de seguridad
y también, que obviamente están vinculados, como decíamos recién, con el bienestar, ¿sí? Obviamente, como decíamos, una palabra muy contemporánea, no es una palabra nueva, pero digo, muy contemporánea para nuestros tiempos, ¿sí? En otras épocas poco se sabía sobre bienestar, ¿bien? O poco se lo planteaba de esa manera. Bien, seguimos. Entonces, estas cuestiones que derechos laborales y condiciones de trabajo formaron parte de aquellas primeras discusiones colectivas que se entiende que se dieron allá por finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII, bien, a inicios y hasta mediados y pasados, bien, lo que es el siglo XIX, bien, donde se dio lo que se llamó una etapa represiva. Acá, bueno, hay un tema con un carácter que están ahí, están ahí amontonados. Bien, pero esta etapa, sí, se la conoció también como una etapa de prohibiciones, ¿sí? Vamos a encontrar varios episodios y varios sucesos históricos que se dieron durante esa etapa, donde no solamente los trabajadores fueron los que, ante ciertas condiciones, eran reprimidos, sino también otras cuestiones. ¿Sí? La etapa represiva, que la cual estamos refiriéndonos nosotros a una cuestión laboral, ¿bien? No era solamente una cuestión represiva respecto de, del trabajo, pero obviamente esto no quedaba, no quedó al margen, ¿no? Esto se daba en todo el mundo, no solamente o en varios países del mundo, pero lo cierto es que generó, ¿sí? Como tantas personas, o mejor dicho, como tantos historiadores y pensadores y demás siempre han dicho, y no me quiero quedar solamente con Marx, o con Engels, o con Hegel, sino que esto de cómo las situaciones que son negativas, bien, pueden generar, ¿sí? Movimientos diversos y a veces hasta positivos. Bien, entonces esta dialéctica a la cual nos estamos refiriendo nosotros, bueno, generó justamente eso, que las etapas represivas y que tal vez donde se hayan establecido más prohibiciones, bien, bueno, hayan después dado con luchas y obviamente con obtención de nuevos derechos como algo positivo, ¿no? Entonces, durante ese periodo los gobiernos consideraban que justamente eran ilegales estas asociaciones obreras y los reprimían, bien, ante cualquier intento de organización. Esto no es algo que se ha quedado solamente en esa etapa, bien, y vamos a verlo un poquito más adelante, pero mismo cuando recordamos en Argentina el último periodo de proceso militar, ¿sí? El último gobierno de facto que hubo en Argentina, una de las primeras prohibiciones era a las asociaciones gremiales o a las asociaciones sindicales, que no solamente porque estaban vinculadas con el peronismo, con esa identidad política, partidaria, social de unos años antes, sino también porque todo derecho de reunión suele ser afectado por estos procesos de facto. ¿Bien? Entonces, los trabajadores siempre intentan agruparse, ¿bien? Y en esta época, en esta etapa represiva a la que nos referimos, también, ¿bien? Y eran sancionados, hasta podían ir presos si generaban algún tipo de acuerdo o algún tipo de aproximación a una organización o asociación. Como decía recién, toda etapa negativa o más represiva, bien, conlleva luego con un proceso más tolerante, más de aceptación, bien, o de entendimiento. En este caso, el Estado, ¿sí? Comienza a entender y a aceptar la existencia de los sindicatos sin reconocerle esos derechos de los cuales hoy hablamos, de derechos de representación, intereses colectivos e intereses difusos, bien, pero y con legitimidad jurídica y demás, hoy es esa situación. Pero en la etapa esta que decimos, etapa de tolerancia, bien, que es a partir de 1870, 1880, bien, es donde comienza un poco esa situación, que se da un poco saliendo de esa etapa de represión. También nos encontramos con lo que fue el reconocimiento, que si bien en otros países, o en muchos países se vio más vinculado, por ejemplo,
post-Revolución Francesa, por ejemplo, pero tardó casi 100 años después de la Revolución Francesa, lo cierto es que el Estado comenzó a procesar positivamente la existencia y a reconocer bien estas asociaciones o estas agrupaciones y a entender que era mucho más simple la negociación colectiva y el ejercicio y la protección y la defensa de los derechos protegidos por las leyes que la cuestión individual. Bueno, sí, es claro que cuando nosotros entendemos que prefiero tener una protesta de 50 personas organizadas en un sentido, o una huelga, o un reclamo, el que fuere, bien, y tener 50 discusiones o 50 procesos distintos, bueno, obviamente lo primero es mucho más organizado. Entonces, bueno, viene un poco con eso, ¿sí? En Argentina, a partir de 1945, y duró 30, 40 años más, tuvimos esa etapa en la cual se alcanzó, obviamente un poco más tardía de como venía en los procesos históricos que mencionábamos antes, en Francia, en Gran Bretaña, mismo en Estados Unidos, ¿bien? Pero se fue alcanzando un reconocimiento formal allá por 1945, ¿bien? No existían leyes que prohibieran expresamente que los sindicatos existieran, pero justamente, como decíamos, hubo procesos históricos y hubo procesos de represión donde se prohibían las asociaciones sindicales. Repito, no porque existiera una normativa, sino porque de facto se hacían, ¿sí? De hecho se hacían. Entonces, a partir de 1945 comienza lo que es el reconocimiento de los sindicatos y con ello, bien, lo que es también la personería gremial y jurídica, bien, a los sindicatos. Un caso práctico podría ser que a comienzos del siglo XX, ¿sí? Un grupo de trabajadores de una fábrica comienza a organizarse para reclamar mejores salarios y la reducción de jornada laboral. O sea, lo que hablábamos antes de las condiciones de trabajo, ¿no? Las reuniones sindicales no estaban totalmente reconocidas por el Estado, los trabajadores continúan agrupándose hasta lograr que las autoridades acepten la existencia del sindicato y que comiencen estas negociaciones con la empresa. Bien, en ese caso se refleja un poco toda esa etapa de cómo la etapa represiva hacia la etapa de reconocimiento sindical. Entonces, la prohibición, persecución sindical, hasta la existencia y la limitación, perdón, la existencia limitada de los sindicatos, y por último, en la etapa de reconocimiento, lo que es la legalización y la protección sindical de aquellos que formaban parte de los sindicatos y que también estaban, bien, formaban parte de esos sindicatos y también aquellos que recurrían al sindicato para que tome bien ese interés como legítimo y exista cierta representatividad, repito, de ese interés colectivo. Las asociaciones sindicales de los trabajadores, bien, hoy en Argentina las entendemos como organizaciones creadas por trabajadores con el objetivo de justamente defender esos derechos e intereses laborales. Bien, en Argentina están reguladas mediante la ley 23.551, que es una ley que tiene actualizaciones desde ya. La ley reconoce justamente el derecho de los trabajadores a afiliarse libremente, que no necesitan reconocimiento, o autorización por parte del empleador, porque justamente lo que hace es proteger la libertad sindical y garantiza de que ningún trabajador pueda ser obligado, bien, a afiliarse o a desafiliarse. Ese es el concepto de libertad sindical. Y justamente funcionan estos sindicatos a través de ciertos estatutos y esos estatutos están reconocidos por la norma y están legalizados, por decirlo de alguna manera, están conforme a la legislación vigente. Entonces, en estos estatutos vamos a encontrar aspectos fundamentales que normalmente están en todos los estatutos, ¿bien? Que es la organización interna del sindicato, los derechos y las obligaciones de los afiliados, ¿sí? La elección de las autoridades, ¿sí? El punto democrático dentro de ese sindicato y cuál es el funcionamiento de cada uno de los órganos sindicales que componen ese sindicato. Bien, esto, se podría decir, como decimos, es de todas las asociaciones. ¿Por qué? Porque justamente la ley que decíamos antes, la 23.551, es la que lo reconoce. Existen dos clases principales de asociaciones sindicales, las que están simplemente inscriptas o las que tienen personería gremial. Y esto es un poco lo que hacíamos referencia, ¿sí? Principalmente en las dos clases de la unidad anterior. Mientras que una está simplemente inscripta, posee una inscripción legal, tiene un reconocimiento legal, cuenta con facultades, pero están limitadas, porque si bien representa bien a los trabajadores, no tiene la representación exclusiva. Bien, mientras que las que tiene la personería gremial son estas que el Estado las reconoce como las más representativas, ¿sí? Para
participar en esa negociación colectiva de una actividad laboral y representa oficialmente a los trabajadores. Entonces vamos a encontrar simplemente inscriptas, que son asociaciones que representan a los trabajadores y que tal vez, no sé, establecen, no sé, beneficios o que tienen, no sé, un club o que agrupan trabajadores, pero que no tienen la personería gremial, mientras que aquellas que tienen la personería y que participan de las negociaciones cuando hay que, por ejemplo, no sé, aumentar el sueldo cada vez que se abren estas famosas paritarias, ¿sí? Entonces, para obtener la personería gremial, la ley exige que, bueno, obviamente que esté inscrita legalmente, ¿sí? Tener menos de 6 meses de funcionamiento y que tiene que representar a más del 20% de los trabajadores de la actividad correspondiente. ¿Bien? Y ahí obviamente se determinará cuál es la que tiene mayor representatividad. Pero tiene que cumplir con esas dos funciones, perdón, con esas dos características o requisitos. Las asociaciones sindicales cumplen un rol esencial, ¿sí? Obviamente en el buen funcionamiento, legalmente, ¿no? O sea, y hay derechos laborales que necesitan de la defensa, no solamente individual del trabajador, sino también colectivamente a través de estos sindicatos. La negociación colectiva, la representación de los trabajadores frente a las empresas y al Estado son las principales funciones de las asociaciones sindicales. ¿Sí? Si pensamos un caso práctico, bien, tenemos un grupo de trabajadores de comercio que crea una asociación sindical para representar a los trabajadores de su sector, luego de varios meses, mínimo 6, ¿sí? Y alcanzando una importante cantidad de afiliados, 20% de los trabajadores, solicitan la personería gremial al Estado para poder participar oficialmente en negociaciones salariales. En este caso, como una asociación sindical puede crecer y obtener reconocimiento oficial, bien para representar legalmente a los trabajadores. Trabajadores, asociación sindical, representación y defensa de los derechos laborales frente al Estado, pero también frente al sector empresario. Bien, en estas instancias lo que hacemos es tratar de fortalecer esta comprensión de estos conocimientos, de estos contenidos, por eso les compartí también dónde es que o cómo es que podemos ir leyendo los documentos que tenemos en el campus. Estamos en la segunda etapa ya de este bimestre, entonces es importante que no pierdan, ¿sí? El hilo. Tenemos los trabajos, los casos prácticos y también tenemos la consigna del foro 2 para ir de alguna manera trabajando sobre esto, bien, y hacer este análisis de cómo fueron pasando estas etapas, podemos compararlas y entender un poco cómo es que se fueron resolviendo estos problemas y bueno, irlo tratando en el foro de dudas o en el foro de la unidad 2. Bien, si tenemos que hacer una evolución o tenemos que analizar bien cómo fue la evolución, decimos desde el asocianismo de los trabajadores hasta desde la persecución y la prohibición hasta el reconocimiento y darle personería gremial, bueno, obviamente han pasado muchísimos años, siglos en el medio, bien, pero lo cierto es que lo que entendemos hoy es que los sindicatos hoy continúan desempeñando un rol clave en lo que tiene que ver con la negociación y la representación colectiva de los trabajadores. Obviamente, si miramos la historia argentina también, y en los últimos años, tal vez prestamos atención y dijimos, uy, mirá, tal tiene problemas de esto, tal tuvo problemas o tiene problemas legales, o esto, lo otro, es verdad, bien, pero eso no quita que las asociaciones, la representación sindical, colectiva y demás, no es el mal es otra cosa, ¿sí? Que obviamente genera estos problemas, pero no los sindicatos. Bien, más allá de eso, el sindicato tiene, como decimos, o los sindicatos tienen esta intención y esta regla clara, que es la negociación colectiva, la protección de los trabajadores y la búsqueda principalmente de condiciones laborales más justas y equitativas para todos y para todos los trabajadores. Bien, cuando retomamos el artículo 14 bis de nuestra Constitución, no solamente habla de esto, sino también habla de los sindicatos y el rol importante que tienen las asociaciones. Recuerden que tenemos el foro de dudas, que tenemos las sesiones virtuales en las cuales nos encontramos un poco y charlamos sobre el tema. Bien, hacemos este 1 a 1 y lo hacemos en tiempo real. Y tenemos también, obviamente, el foro académico y los TPs para ir compartiendo. Bien, bueno, que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.